Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, primero saludaros, felicitaros y todo, y sobre todo daros las gracias por estar aquí, porque estamos en la presentación virtual del libro de Juan Merodio, La regla de los 3 segundos. Estamos ahora en la modalidad de las cosas de hacer. Uy, se nos ha quedado congelada Ana en el Se nos momento. ha quedado congelada, sí. Anita, hola. Sí, ahora, que es una vuelta, maravilla. Que de pronto podemos, bueno, salvo estos errores así de las conexiones, que podemos de pronto estar cada uno en un sitio, pero de pronto estar unidos por, pues eso, por internet, en este caso por un libro, por la ilusión de un libro, ¿vale? Entonces, os voy a presentar muy rápido, quién son estas personas. Juan Merodio es el autor de este libro y de 11 libros más, de libros, pero en este caso de marketing digital. Es experto en transformación digital y en marketing digital. Ha sido nombrado en 2 ocasiones top influencer de la revista Forbes este año y el año anterior. Es uno de los top influencers de LinkedIn. Está en uno de los top de Instituto Choiseul que premia a los jóvenes empresarios de menor de 40 años. Es CEO de TechDi, que es un instituto de talento y profesiones digitales. Y acompaña a emprendedores, da mucha formación y casi todo enfocado, eso, a emprendedores, a marketing digital, a consultorías de empresa. Y ahora nos va a contar por qué este libro, por qué la regla de los 3 segundos, por qué este método que él está aplicando desde siempre y por qué lo comparte ahora. Y después también tenemos aquí a Carmen Fernández de Blas, que es directora editorial de La Esfera de los Libros. En fin, Carmen es que es una institución en el mundo editorial y no solo lo dice su currículum, me lo digo yo, que he trabajado con ella durante más de 7 años en el Grupo Planeta y también colabora con ella en Ediciones B y, en fin, en todas las cosas que nos hemos podido encontrar. Es una editora de raza, o sea, con todo lo que esto significa. Total. Entonces, es un lujazo tenerla aquí y es un lujazo que sea la directora editorial del sello, de la editorial donde sale este libro de Juan. Entonces, estamos encantados. Yo he trabajado con los dos, trabajo ahora actualmente como consultora de comunicación con Juan, llevando toda su parte de comunicación, tanto suya como de TechDi. Y claro, todo lo que pueda decir de ellos dos, pues es poco, porque realmente son personas de las que aprender todo el rato. Entonces, vamos al lío. Tenemos aquí la regla de los 3 segundos, que salió el 10 de febrero, hace exactamente una semana. Estamos haciendo un montón de entrevistas, supongo que habéis visto muchísimas cosas ya en medios y entonces quería que me contaran un poco, primero Carmen, primero vamos a empezar por la directora editorial. ¿Por qué este libro ahora? ¿Por qué Juan, que es un experto en marketing digital, de pronto aparece con un proyecto diciendo, tengo un proyecto de un método súper chulo que te cambia la vida a nivel personal y también profesional, pero también, sobre todo personal, y de pronto decís, oye, ¿por qué no? Pues mira, os cuento a todos. La mejor inversión. Yo creo que cuando Juan buscó, hablamos y nos contó este proyecto, realmente yo pensé, pero qué mejor que invertir que en uno mismo. Qué gran idea la de Juan. Alguien que sabe cómo solucionar problemas, vender una empresa, organizar tal. ¿Qué mejor empresa que tú mismo? ¿Qué mejor negocio que tú mismo? Y bueno, me pareció una idea fantástica, me pareció una aplicación de todo su conocimiento al tema personal, pero es que, claro, esto fue, debo deciros a todos, antes de esto que estamos viviendo de la pandemia. Con lo cual, ahora este libro es muchísimo más importante y muchísimo más necesario, porque una de las cosas que está ya archidemostrada es que la gente estamos todos fatal con esto, quiero decir que nos está afectando mucho y una de las grandes preocupaciones de cada uno de nosotros es cómo orientarnos en la vida, cómo superar todo lo que estamos ayuda, las consultas de los psicólogos, de los coaches, etcétera, han subido un montón. Así que yo creo que con este método de Juan que tenemos aquí, que a mí me parece que es fundamental porque tiene un sistema muy práctico de hacerlo. O sea, evidentemente esto no es un libro de psicología, pero es un libro
de gran aplicación a cualquier persona que quiera mejorar su vida. Yo, de hecho, lo voy a hacer, Juan, lo estoy haciendo, ya lo leí, pero ahora lo voy a poner porque tiene una parte que me encanta y que él propone en un estilo muy, muy americano, que creo que en España falta y que es muy necesario, de ser interactivo. O sea, que tú puedas escribir, que tú puedas plasmar en un libro, que no solo para leer y tal y luego lo dejas, no. Tú este libro lo tienes que llevar así, pegadito, y me parece una gran idea. Con lo cual, sinceramente, te doy la enhorabuena, porque ha sido mucho mejor de lo que incluso esperaba. Pues nada, Juan, cuéntanos tu motivación, ¿qué te ha llevado, ¿no?, a todo esto, a plasmar este método que en el fondo es tuyo. Sí, claro. A ver, yo lo primero, dar las gracias a Carmen por confiar en nosotros, ¿no? Por confiar en mí, en creer, en hacer posible este libro, ¿eh? Porque si no, sin vosotros, Carmen, no habría, y la esfera de los libros no habría sido posible. Pero fíjate, como bien decías, la idea nació antes de este momento complicado que estamos viviendo, pero lo escribí, gran parte de él, en el momento complicado del primer confinamiento más bestia, ¿no? Y creo que eso, en cierta parte, me ayudó a poder, bueno, explorar o ciertas acciones o hábitos que además adquirí en ese momento. Básicamente, la idea, Ana, por compartir este método es algo porque yo durante muchos años llevo aplicando distintos hábitos en mi vida personal, que al final luego redundan en tu vida profesional, ¿no? Pero me voy a centrar en vida personal porque es lo más importante, porque si no estamos bien nosotros mismos, el resto no te puede ir bien. Y decidí, de alguna manera, plasmarlo en un método de 30 días, ¿no? Titulado La regla de los 3 segundos. Y fíjate que la pregunta que mucha gente se hace, ¿por qué 3 segundos? ¿3 segundos me pueden cambiar la vida? ¿Qué son o qué 3 segundos son, no? Y realmente esos 3 segundos son los 3 primeros segundos desde que estás en la cama, suena tu despertador o te despiertas de manera natural y abres los ojos, ¿no? Y como estaba hablando hoy esta tarde con Chimo en televisión de Levante, que me decía, joder, Juan, pero yo no recuerdo esos 3 segundos. Y digo, no conscientemente, pero sí inconscientemente, ¿no? Y esos 3 segundos son los que definen realmente cómo va a ir el resto de tu vida. Fíjate que hay una frase de toda la vida, ¿no? Que es, me he levantado con el pie izquierdo, ¿no? Y parece que si te levantas con el pie izquierdo todo el día te va a ir mal. Entonces, realmente esto es lo mismo, es decir, antes de poner ese pie, tú puedes decidir con qué pie te levantas. Y además va muy vinculado con cómo te acuestas, ¿no? Cómo te duermes. Y de hecho, en el libro, que al final es un método con distintos pequeños hábitos, microhábitos para que puedas integrar en tu día a día, hay uno que es para el final de la noche, justamente cuando te estás durmiendo, porque hay una relación directa en cómo te duermes y cómo te levantas en esos 3 segundos. Os voy a contar cómo esto es algo que hago pues desde que tengo, yo creo, uso de razón, es decir, desde que tengo a lo mejor 12 años, yo siempre me duermo con algún tipo de ruido, con algún tipo de sonido que me hace reír, es decir, me duermo riéndome. Y esto que puede sonar muy raro, por ejemplo, me escucho monólogos o me pongo series cómicas para dormir, me di cuenta que me ayudaba a dormirme sonriendo y descansaba mejor por la noche y me levantaba mejor. Por lo tanto, hay una relación en todos esos segundos que te levantas con los segundos con los que te duermes. Qué interesante. Bueno, he de deciros que hace poco descubrí que en Spotify hay ruidos de lavadoras, secadores y todo eso, porque hay gente que necesita esos ruidos para dormirse. O sea, que esto que me cuentas no es tampoco ni tan raro. Una pregunta muy rápida, Juan. ¿Qué es el contrato? Para que la gente lo entienda. Es que es muy importante porque ese es el kit de este método. Es decir, hay muchos libros que de pronto te prometen que tu vida va a ser mejor, bueno, que simplemente siguiéndolos, bueno, vas a tomar el control, pero no hay nada mejor que tener el compromiso con uno mismo. Entonces, ¿qué es este contrato? ¿Qué haces que el lector suscriba? Como bien decía Carmen, es un libro muy, muy personal, es un libro para pintar, para dibujar, para apuntar y donde te voy a decir hasta que plasmes tu huella dactilar, ¿no? Porque al final es una guía, no es un libro al estilo novela, ¿no? Sino que se va a convertir en tu mejor amigo y os aseguro que no solo en 30 días, sino mucho más. Y ese contrato es en el capítulo 1, ¿no? Al final es para leer un capítulo al día
y es el capítulo del compromiso. Al final muchas veces pensamos en hacer cosas, ¿no? Pero hasta que no lo oficializamos de alguna manera, queda como diluido, ¿no? De, bueno, pues nuevas propuestas. Oye, voy a ir al gimnasio. Bien, vale, pero lo dejas ahí. Entonces, mi objetivo es crear un acuerdo entre el lector y yo mismo. Por lo tanto, en el capítulo 1 van a poder descargarse un contrato muy sencillo que vamos a firmar entre 3 partes. Va a ser el lector, yo y una tercera parte que lo descubriréis en el libro, ¿no? Y realmente en ese contrato, por tu lado, el lector se va a firmar que realmente va a cumplir y va a seguir lo que cuento en este libro. Y yo voy a comprometerme a que si realmente lo haces, vas a conseguir tus objetivos personales. Vas a dar en 30 días un cambio radical de 180 grados hacia dónde vas a dirigir tu vida, ¿no? Y Carmen lo decía muy bien, vivimos momentos que ahora son complicados para todos, en mayor o menor medida, ¿no? Y necesitamos de apoyo, de fuerza, pero la mejor fuerza o la mayor fuerza está dentro de nosotros. El problema es que muchas veces estamos bloqueados, ¿no? Entonces, mi objetivo con este libro es desbloquear eso, dar una visión distinta y poder decir, hoy comienza mi mejor día y el cambio de mi vida. Mira, una de las cosas que a mí más me ha gustado del libro, me parecen distintivas y diferentes a lo que hay, es que tú lees el libro y no te queda más remedio que mirarte a ti. O sea, tú te tienes que mirar y comprometer y tal, porque hay otros libros que te dicen, pues tienes que hacer tal cosa, como tú bien decías, ir al gimnasio o buscar hábitos. No, aquí el miedo también que me daba era, bueno, a ver si vamos a ser capaces, pero no, porque entiendo que cada uno debe graduarse, o sea, es un libro muy especial y muy interactivo por eso, porque tú tienes que medirte a ti mismo y te tienes que comprometer. Y ahí tú tienes que saber, evidentemente la ayuda es importante del libro y de ti y de todo el proyecto, porque si no muchas veces uno tiende a decir, buf, bueno, lo dejo. Pero yo creo que está planteado con la suficiente inteligencia para que no abandones, porque muchas veces la meta te asusta, ¿no? Y sin embargo, de entrada que te digan 3 segundos y 30 días, bueno, oye, voy a probar, ¿no? Por 3 segundos y 30 días, pero esa parte del compromiso yo creo que lo hace diferenciador de otros libros que te dan consejos sin más. Aquí te dan consejos, pero tú los acatas o, bueno, directamente ya no lo usas, ¿no? Sí, me parece clave en el libro. Juan, una pregunta. ¿Qué has aplicado de lo que sabes de marketing digital al conocimiento de este libro, a la puesta en marcha de este método? Mira, te diría que quizás cosas relacionadas con el liderazgo, pero aplicado a uno mismo, ¿no? Al final, cuando hablamos de negocio, de empresas de marketing, muchas veces hablamos de liderazgo hacia los clientes o de liderazgo hacia tu equipo, ¿no? Pero olvidamos el liderazgo hacia uno mismo. Y esa parte es muy importante porque podemos ser capaces de llevar ese liderazgo hacia los demás, pero si no lo implementamos primero en nosotros mismos, si no invertimos, como decía Carmen, es que esa frase me encanta, invertir en ti mismo, es decir, realmente es muy complicado. Y eso es un poco las directrices, donde cómo me lidero a mí mismo para ir hacia ese lado, ¿no? Muchos hemos tenido momentos en la vida donde nos sentíamos que no estábamos en el lugar adecuado y esto nos ha pasado y nos va a volver a pasar a todos, ¿no? Lo importante es saber cómo sales de ese momento, ¿no? Cómo desarrollas esa capacidad de resiliencia de decir, vale, no pasa nada, estoy aquí, no es lo que más me gusta, el contexto me está influyendo, pero hay una parte que sí controlas. Y ahí es donde voy con el libro, a olvidar aquello que no controlamos, aquello que no está en nuestras manos, está ahí, olvídate de ello, déjalo a un lado porque no puedes hacer nada. Ahora bien, ¿qué puedo hacer con lo que yo tengo para dar ese cambio y seguir ese caminito que me haga levantarme sonriendo todas las mañanas? Y no solo te haces feliz a ti mismo, sino a la gente que te rodea, a tu pareja, tus hijos, tu familia, tus amigos. Una pregunta, dentro de todo eso, ¿sería una herramienta, por ejemplo, el poder de la visualización? Que este es uno de los capítulos que tienes en el libro, que me parecen muy interesantes. Porque el poder de la visualización está muy bien trabajarlo, pero lo que sí creo que consigue el libro es que leyéndolo te acompaña. Porque tú por ti mismo te pueden enseñar a visualizar, pero en el fondo no sabes cómo, por muchos vídeos que hagas. O sea, el poder de la visualización, creo, ahora me tienes que decir si es así, forma parte de un proceso. Pero no porque te visualices por sí mismo vas a conseguir nada. Es parte de un proceso, como bien dices, ¿no? Yo creo en el poder de la visualización, no sé demostrarlo científicamente, no sé si hay demostración científica, pero llevo aplicándolo en mí muchísimos años y funciona. Es lo único que puedo decir.
funciona. Entonces, pero claro, tienes que saber cómo hacerlo. Es decir, visualizar no es solo decir, oye, quiero conseguir esto y ya está, ¿no? Entonces, lo meto dentro de ese proceso. Y una de las cosas que comento en el poder de la visualización es que llegues a sentir cómo te sentirías, dada la redundancia, cuando alcances eso. Y esto es muy importante porque al final la fuerza interior la vas a sacar con los sentimientos. Por lo tanto, si eres capaz de visualizarte y sentir de manera real, que se te puedan llegar a poner incluso los pelos de gallina de qué vas a sentir cuando consigas eso, automáticamente tu mente va a empezar a direccionarse y va a haber cosas que antes no veía, ¿no? Nos ha pasado a todos que hay cosas que pasan delante nuestro sin darnos cuenta y de repente te pasa algo en la vida, no sé, pues yo recuerdo una vez, ¿no? Cuando te deja de jovencito, ¿no? Tu primer gran amor, lo típico que tienes 14 años y de repente empiezas a escuchar por todos lados canciones románticas que van alineadas con todo eso y cuando antes no escuchabas, ¿no? Esto nos ha pasado en distintas cosas de la vida. Básicamente es lo mismo. Al final lo que estás haciendo es abrirte hacia buscar esa parte que en ese momento puedes o no necesitar. Pero el objetivo con esto es saber discernir qué es lo que necesito de lo que no necesito, apartar lo que no necesito y quedarme con lo positivo. Carmen, una pregunta para ti, pero esto ya igual más de sector. Se supone, bueno, nos decían durante la pandemia, el confinamiento, que íbamos a salir mejores, ¿no? Esto es muy discutible, pero los libros, o sea, ¿qué tipo de libros son los que se están vendiendo ahora, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el sector de los libros no es especialmente el que más golpeado ha quedado? No, el sector de los libros no es el que peor ha quedado, desde luego, porque primero la gente tiene más tiempo. Se dan dos tipos de personas con esto, por lo que yo observo. La gente que ha mirado hacia adentro y se ha dado cuenta que tiene, pues que tiene tiempo y que quiere hacer cosas y que incluso va a invertir en sí mismo en cuanto a cultura, conocimiento, lecturas, etcétera, y la gente que se ha descolocado muchísimo y es incapaz de concentrarse. Pero cualquiera de las dos posiciones que tengas, la gente va a salir mucho peor. En ningún caso, yo al menos creo que va a salir mejor. ¿Por qué? Porque esta ruptura social, de trato, incluso de tacto con los demás, afecta muchísimo. Y yo creo que uno de los problemas que ya teníamos antes de la pandemia en esta sociedad, es un poco no saber muy bien hacia dónde voy y qué es lo que yo quiero, porque tenemos un exceso de información, un exceso de cosas y encontrar el camino propio es uno de los objetivos mayores que cada uno tiene en la vida. Bueno, pues después de la pandemia yo creo que eso ha subido al 100%. De hecho, los libros de autoayuda o de psicología o de crecimiento personal son los que más están demandándose, porque al final es que todos queremos estar mejor. O sea, nuestro primer objetivo es ese. O sea, ganar dinero está muy bien, pero si tú estás mal, desde luego nada de lo demás funciona. Con lo cual, por eso digo que es curioso que cuando planteamos el libro era un libro interesantísimo, pero es que ahora yo creo que es un libro fundamental, porque la gente está muy perdida, muy, muy perdida. Y este libro es un libro que te ayuda a encontrarte y es, yo creo, su mayor valor. Sí. Después, esto es para ti, Juan. Yo creo que siempre has aplicado el tema del teletrabajo, del trabajo en remoto. Esto lo tienes ya instaurado de hace mucho tiempo. Pero sí que es cierto que la mayor parte de la gente lo está viviendo ahora, ¿no? Entonces, ahora, no sé si el tema de la vida personal y la vida profesional han chocado en el mismo espacio-tiempo y de pronto ha hecho que mucha gente se dé cuenta de muchas cosas, como por ejemplo, esto que bien dice Carmen, que si tú no estás bien es imposible que puedas desarrollar en tu trabajo todos los objetivos que quieras, ¿no? Tal vez antes, cuando te ibas a una oficina, te metías en este habitáculo trabajo en el que podías prácticamente diferenciar, pero ahora mismo esto ha venido para quedarse. ¿Qué punto de importante puede ser el sanar o el hacer muy objetivo y hacer tu vida personal para aplicarla a tu vida profesional? ¿Este libro en qué punto te ayuda ahí? Yo creo que te va a ayudar, es decir, el cambio de teletrabajar, de pasar a estar socializándonos, a encerrarnos, no es sencillo, es decir, no es fácil de asumir. Fíjate que ya hace años, cuando hacíamos con empresas en procesos de cambio, digitalización, había esto, nos dábamos cuenta que muchas personas entraban incluso en depresión después de varios meses de teletrabajar cuando no estaban acostumbrados, ¿no? Porque no se les daba el apoyo y al final sientes un aislamiento social muchas veces, que sí, que están los Zoom, Skype, pero no es lo mismo. Al final somos seres
sociales, humanos, y nos gusta tocarnos, ¿no? Y estar con el otro. Entonces, creo que realmente, vuelvo a lo mismo, todo radica en la cabeza, ¿no? En buscar esa parte positiva, en saber gestionarlo de alguna manera, porque son cosas que tenemos que aprender a gestionar y nunca nos han enseñado a gestionar esto. Nos hemos encontrado de la noche a la mañana ante una situación que no sabemos gestionar y cada uno lo hace lo mejor que puede. Pero cuando te comparten pequeños hábitos que cualquiera puede hacer, no se necesita ningún conocimiento especial ni tener nada, y ves que esos hábitos te van ayudando a sentirte mejor contigo mismo, a rendir mejor, porque eso al final afecta profesionalmente. Si tú no estás bien, como decíamos, tú mismo no lo puedes pasar al plano profesional tampoco. Y el libro creo que te va a dar esos hábitos que luego vas a utilizar de tu manera, ¿no? Es decir, yo te voy a dar ciertas pautas para que luego lo acomodes a tu mejor momento del día, a tu situación, a tu contexto, a tu tiempo, ya ahí decides tú, ¿no? Pero que te den esas herramientas. Bien decía Carmen que, claro, esto no estaba pensado que fuese a suceder cuando escribiésemos el libro, ¿no? Y creo que iba a ser un libro de mucha utilidad, pero ahora más que nunca creo que el libro cambiará la vida de cualquier persona que lo lea y lo aplique. Una pregunta, cuando de pronto, o sea, uno de los capítulos que tienes es la mirada de niño. ¿Cuál de importante es el tema de la mirada de niño? O, por ejemplo, también otro que me pareció muy interesante, que es el tema de la escucha activa. Es decir, muchas veces oímos, pero no escuchamos. Y cada vez nos pasa más. Y yo creo que cuantos más Zoom tenemos, más nos pasa. Porque cuando estás, parece que no, pero cuando estás en persona, es como, bueno, hay una serie de tics en los que a lo mejor es más fácil de pronto llamar la atención por un momento. En los Zooms al final ya hay como un sonido de fondo, ¿no? Casi. Entonces, ¿cómo de importante es esto? No solo por los demás, a nivel de respeto, sino para uno mismo. ¿Cuánto es importante esto? A ver, yo creo que mucho. Empezando por la parte de la mentalidad de niño, creo que según vamos creciendo, perdemos una de las cosas más importantes, ¿no? De cuando somos niños, que es el no juzgar, porque al final cuando eres niño estás limpio de todo, no tienes prejuicios en absoluto, ¿no? En ser totalmente creativo, en preguntar, ¿no? A mí me encanta cuando los niños son muy pequeños, ¿no? Mi sobrinito que tiene 2 años y te está todo el rato preguntando, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, tienen ansia por aprender, por descubrir, ¿no? Y eso según nos vamos haciendo mayores lo perdemos. ¿Por qué? Porque nos da miedo a veces preguntar o por vergüenza o porque pensemos que vamos a quedar de ignorantes, ¿no? Entonces, creo que tener la capacidad de volver a sentirnos como cuando éramos niños y hacer esas cosas nos va a ayudar mucho. Cosas como, por ejemplo, volverte a tirar al suelo a jugar, ¿no? Y no digo hacerlo porque tienes que hacerlo con tus hijos, sino piensa en todas esas cosas que hacías cuando eras pequeño. A algunos nos gustaba montar un mecano, ¿no? Y crear figuritas o destripar coches o montar tentes o legos, ¿no? Entonces, ¿hace cuánto que no vuelves a hacer eso de cuando eras niño, de cogerte, tirarte en el salón de tu casa durante 10 minutos y hacer eso sin nada más? Entonces, creo que esa mirada de niño te ayuda mucho por un lado, a perder egos, ¿no? Que los egos creo que es el mayor limitante que tiene el ser humano, y por el otro lado, a sacar lo mejor de cada uno. Y luego el tema de escucha activa, al final tendemos normalmente hay dos posiciones, ¿no? O hablamos o esperamos que el otro acabe de hablar para seguir hablando nosotros. Y esto es algo que es humano, ¿no? Y nos pasa a la mayoría. Y tenemos que luchar contra eso, ¿no? Lo decían los griegos, tenemos 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Y al final creo que es muy importante. El preguntar y el escuchar creo que son de las dos cosas que, lo primero, te ayuda más a empatizar con la gente, te ayuda a aprender y te ayuda a mejorar todas las relaciones, ¿no? Y cuanto más aprendes, al final más te enriqueces a ti mismo y puedes retroalimentar y enriquecer a los demás. Estoy totalmente de acuerdo. Carmen, esto ya más a título de casi de marketing digital. ¿Los libros ahora se venden más o se promocionan más vía digital o sigue habiendo un canal que es el boca a boca? Bueno, el boca a boca siempre va a existir porque las personas se recomiendan cada vez más cosas. Ahora se recomiendan libros, igual que se recomiendan series. La gente, yo que sí voy al trabajo, es presencial, todo el mundo está hablando continuamente, oye, que he leído esto, oye, ¿qué serie estás viendo? Claro, el boca a boca siempre es fundamental. Y la diferencia es que la promoción ahora se hace online, pero, o sea, nosotros en eso no hemos notado una gran diferencia porque realmente tanto los periódicos, que son digitales,
como las redes sociales, que ahora mismo también pintan mucho, la gente se informa de lo que quiere leer o no, o por redes sociales, por blogs, por personas prescriptoras, cada uno el que le interese, sobre los libros, con lo cual a nosotros esto ya lo llevamos haciendo mucho tiempo y no nos ha cambiado. Lo único que nos ha cambiado realmente es que las presentaciones presenciales pues no se hacen porque no tiene sentido, porque no hay espacios ni tal, pero que realmente tampoco eran tan útiles, ¿sabes? O sea, tan eficaces para llegar, para alcanzar a muchos lectores. Pero la gente se fía, si es un poco lo que tú me quieres preguntar, se fía de quien se fía. Me da igual si es tu amigo Manolo, como un blog o un periodista o un prescriptor que me va a recomendar algo. Y eso por eso hay que trabajar todos los campos en la comunicación, como tú perfectamente sabes. Después os iba a preguntar, el libro ha salido hace una semana. Nos preguntan muchos seguidores de Juan y mucha gente, claro, si lo pueden conseguir fuera de España. En un principio, el libro estará accesible vía en libro electrónico. En ebook, sí, en ebook en español en todas partes, en papel no. En papel, nosotros, por ejemplo, lo distribuimos vía nuestros distribuidores en América, por ejemplo, o incluso en Europa. Lo que pasa que eso sí que es verdad que ahora está siendo más complicado porque, por lo que todos sabemos, ¿no? Porque están a veces fronteras cerradas, o sea, cuesta más. Y desde luego en América hay muchas librerías cerradas. Ya estamos tratando de ver cómo podemos llegar con muchos libros, con este por supuesto, y con otros, pero en versión ebook se puede comprar en cualquier parte, en cualquiera, en español. Vale. Una cosa que me gustaría, Juan, que nos explicaras un poco, que esto sí que te lo he oído decir muchas veces, que es esto de mente rica, mente pobre. ¿Qué significa esto? Para que la gente que no te lo ha escuchado, porque yo te lo he escuchado varias veces. No tiene nada que ver con el dinero, ¿no? Es decir, al final, la mente rica yo la relaciono con la mente positiva, una mente que te enriquece, una manera de pensar, ¿no? Fíjate, es muy amplio, ¿no? Pero cojamos el concepto de positivo o negativo, ¿no? Hay personas positivas que se acercan a ti, siempre te están dando ánimo. Es decir, esa gente que te acercas y te da sensación de que te dan un chute de energía, ¿no? De, joder, qué gusto es estar con esta persona. Parece que no hay problemas, ¿no? Aunque tiene sus problemas como todo el mundo, pero te transmite una positividad brutal. Y luego hay otras personas que son negativas, aunque las cosas les vayan bien, pero te transmiten, es como que te chupan la energía, ¿no? Es decir, es como, parece que te absorben. Entonces, es justamente eso, es tener la capacidad, estos hábitos, de tener esa mente positiva, esa mente pensada en generación de riqueza interior para ti mismo, pero también la generación de riqueza alrededor, ¿no? Y esto es algo que al final es bidireccional, es tanto para ti como para los demás. Fíjate, Ana, que el otro día me hizo mucha ilusión, el pasado domingo, fue 14 de febrero, San Valentín, Día de los Enamorados, o Día del Amor, y en un story vi una chica que compartía una foto del libro que le había llegado y daba las gracias a su marido por haberle hecho este regalo por San Valentín. Entonces, a mí me hizo muchísima ilusión, ¿no? Porque al final es un libro que está enfocado también a la generación de amor en ese sentido, que es tanto para ti como para dar a los demás. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora os voy a pedir, si es posible, que me deis como un claim, esto que se llama, un moto. ¿Por qué la gente tendría que comprarse este libro? O por lo menos acercarse a él. Venga, Carmen, tú la primera. El mejor negocio eres tú mismo. Y si quieres que funcione, la regla de los 3 segundos es tu libro. Pero es así, de verdad que lo veo así. Por eso eres una crack, titulando. Juan, tu turno. Pues, a ver, yo voy a coger el claim que empieza al principio de la portada, aquí arriba, porque creo que lo resume todo. El compromiso es tuyo, la solución también. Por lo tanto, al final, cada uno es quienes decidimos si queremos poner solución a algo, ¿no? Y si realmente lo quieres poner, tan solo tienes que coger el compromiso de comprar el libro y seguir todos los hábitos que te cuento. Si haces eso, como decía, te aseguro en un 100%, y de hecho vamos a firmar un contrato, que lo vas a conseguir. Genial, genial. A mí me habéis convencido los dos, ¿eh? Conmigo lo teníais ya desde el principio.
Si os parece, a lo mejor toda esta gente que nos está escuchando, si nos quiere hacer alguna pregunta, podemos dar paso a 2 o 3 preguntas. ¿Alguien quiere preguntarnos alguna cosa acerca del libro, acerca ¿no? del proceso, de Juan? Vamos a esperar un poquito, que a veces no llegan, y si no, si os parece, estamos... sí, han sido 30 minutos. Si queréis aportar algo mientras vosotros, pues fenomenal. No, a mí realmente, para mí ha sido es el primer libro que escribo fuera del mundo de los negocios, ¿no? Y no ha sido fácil, ¿no? Porque para mí escribir de negocios y escribir algo más personal realmente me ha resultado algo en ese sentido complejo. Pero, no sé, al final cuando vi cómo quedaba, es decir, me ha hecho una ilusión brutal, ¿no? Sobre todo el saber, y además que el libro lo pudo leer antes de salir directamente, gente muy cercana a mí lo pudo leer y aplicar ciertas acciones, y me acuerdo que varios de personas cercanas mías, ¿no? Me decían, joder, Juan, es verdad, he aplicado alguna de las cosas y estoy notando cambios, ¿no? En mi manera de actuar, en mi manera de estar, en mi manera de que la gente se relaciona conmigo, porque al final no olvidemos que como tú reaccionas con los demás, como tú te comportas, es como lo vas a recibir, ¿no? Entonces, esta es una parte muy, muy importante, ¿no? Fíjate, tenemos una pregunta de Oswald Ana. Y dice, ¿ya tienes en mente escribir otro libro? Joder, pues de momento no. Es decir, acabo de terminar con este y no lo tengo en mente, Oswald, de momento, ¿no? Creo que este libro va a dar mucho de sí. Estoy convencido que va a dar mucho de sí. No cuento más, pero va a dar mucho de sí. Yo una pregunta que te quiero hacer. La gente de tu entorno, la que te conoce tanto por tu actividad profesional con marketing y tal, ¿qué te ha dicho? ¿Te has metido en un charco? Me encanta lo que has hecho. ¿Qué te han dicho tus seguidores, tus colegas en el campo del marketing? Pues muy bien, me han dicho, joder, Juan, qué bien, qué guay, un libro que es distinto a lo que escribes habitualmente, ¿no? Y fíjate, yo no soy coach ni no tengo formación en toda esta parte, pero sí es cierto que siempre me ha gustado dar, en este sentido, poder ayudar a los demás desde el punto de vista de cómo yo veo las cosas, qué visión tengo y cómo puedo. Y de hecho, en el libro cuento el caso de una persona a la que, bueno, pues una conversación... Antes viajaba mucho por trabajo, por conferencias, sobre todo por la zona de Latinoamérica, y no es la primera vez que me he quedado tirado en un aeropuerto muchísimas horas, ¿no? Entonces, por no hacer mucho spoiler, pero realmente veníamos de un evento, esta persona y yo, y nos dejaron pues 9 horas en un aeropuerto prácticamente abandonado, ¿no? Y empezamos a hablar, ¿no? Y entonces él me comentaba pues que estaba en una situación, que, joder, no le gustaba lo que hacía, se sentía mal, su mujer, su hijo, tal y cual, y empecé a compartirle, ¿no? Cosas que yo hacía o visiones, ¿no? Y bueno, todo eso quedó ahí cuando unos meses después me dijo que gracias a esa conversación le había cambiado la vida totalmente. Es decir, estaba aplicando ciertas cosas y que se sentía realmente feliz, ¿no? Y que se alegraba de que era la primera vez que se alegraba de que un avión le dejase tirado en un aeropuerto porque había sido el mayor cambio de su vida, ¿no? Entonces, bueno, pues son cosas de estas que te cuentan y al final te hacen mucha ilusión. Sí. Tenemos aquí una pregunta de Rafa que dice, Juan, ya voy por el día 3. ¿Recomiendas un capítulo diario sí o sí? Parece que hay gente como que quiere leer más capítulos. Sí, no corras. Las prisas no son buenas. Realmente no es una novela, ¿no? Una novela te pones es decir, haz un capítulo al día. ¿Por qué? Porque en cada capítulo vas a tener que hacer ciertas cosas. Hay una serie de hábitos o de pensamientos que tienes que adoptar. Entonces, es muy importante seguir esa cadencia para que no se te acumulen esos hábitos. Entonces, sí, un capítulo al día. Si al final el libro te va a acompañar y vas a decir, por la tarde o en el momento que mejor te vaya, oye, pues ¿qué me toca? El capítulo 4. ¿Qué me dice el capítulo 4 y qué tengo que aplicar? Muy bien. Después, Eva, que es psicóloga, nos dice, muy interesante, cada persona tenemos que tomar responsabilidad y cuando firmamos un contrato con alguien nos comprometemos más. Ahí estamos todos de acuerdo, porque ya es con que solo sea por vergüenza torera, ya no te fallas. Tenemos después otra pregunta de Julián que dice, ¿qué aporta de nuevo este libro versus otros que hablan de hábitos para ser más positivos y eficientes? Yo creo que la practicidad, es decir, sinceramente hay muchos libros y creo que todos tienen un gran valor, y al final sacas cosas, pero siempre he echado en falta la parte práctica, ¿no? Es decir, creo que este libro me atrevería a decir que tiene esa componente educativa, ¿no? De, vale,
yo te enseño esto, pero te ayudo a aplicarlo. No solo se queda en te enseño esto, ¿no? Y creo que este libro te ayuda a aplicarlo de alguna manera. Bueno, no creo, estoy convencido. Es decir, este libro te ayuda a aplicarlo. Es decir, vale, haz esto y hazlo además de esta manera. Es decir, es ponerlo muy, muy, muy sencillo para que no quede más, no quede en un libro más que has leído, que al final dejes en tu biblioteca, sino que realmente se convierta en algo que te va a ir cambiando, te va a acompañar y que después de esos 30 días te aseguro que es un libro que no vas a guardar, ¿no? En el trastero o en la biblioteca, sino que vas a tener muy cerca porque va a haber cosas que vas a apuntar en el libro o hábitos que vas a querer recordar y volver a aplicar y vas a volver a él. Sí, porque la importancia del hábito es muy importante. De hecho, uno de los capítulos que das, hablas de eso, ¿no? De la importancia de incorporar ese hábito, meterlo en un mindset para tu día a día. Entonces, esto forma parte de todo eso, ¿no? Sí, y yo creo también que... Perdona, Carmen, dale, dale. No, que no, más que un libro de orientación y consejos, como son la mayoría, es decir, pues, haz tal cosa, tal otra, aquí lo que realmente es que te va poniendo un espejo delante y un compromiso. Entonces, es infinitamente más práctico que otro y en eso está, creo yo, la diferencia fundamental. Y el pintar, el escribir a mano con un lápiz, ¿no? Es algo, sobre todo en estos tiempos tan digitales que vivimos, que ya todo es texteado por un teléfono móvil o un ordenador y no voy a decir que se nos olvida escribir, ¿no? Pero sí, cuando te pones a escribir algo más largo, no sé si os pasa, pero a mí me empieza a doler la mano, ¿no? Como cuando en el colegio escribía mucho, digo, joder, tengo el músculo, el que sea para escribir, se me ha atrofiado un poco. Entonces, no es que os vaya a hacer escribir mucho en el libro, pero sí escribir, ¿no? Y al final cuando escribes hay una conexión directamente con el cerebro para generar un compromiso propio y además para memorizar mejor todo, ¿no? Recordad cuando estudiabais que siempre os decían, hazte apuntes, hazte resúmenes manuales, porque está demostrado científicamente que tiene una componente de mayor retención. De hecho, hablas mucho y me parece muy interesante, que de hecho es un capítulo del libro, que es el detox digital. Tú que eres puramente digital, o sea, es que todo es digital en ti. Entonces, que de pronto la importancia de poder desconectar, de saber desconectar en algún momento del día para recuperar la salud mental, me parece muy importante. Y ahí das varias acciones muy sencillas de seguir que creo que pueden ayudar a la gente, ¿no? Y escribir a mano es una de ellas, por ejemplo. Sí, y fíjate que, bueno, ¿qué voy a decir yo del mundo digital? Yo creo que es lo mejor que le ha pasado a la humanidad, sinceramente. Ahora bien, como todo, es un arma de doble filo, ¿no? Y si no lo gestionamos adecuadamente, puede volverse en nuestra contra. Y es muy típico que nos tiremos con el teléfono móvil, por ejemplo, incluso nos hemos metido en la cama a dormir y te pones con el teléfono móvil, ¿no? Y se ha demostrado que la pantalla de los teléfonos móviles emite una serie de radiaciones que te dificulta el sueño o hace que duermas peor, ¿no? Entonces, una de las cosas que desde hace muchos años hago es desde una hora antes de acostarme no toco el móvil. Es decir, no hay Instagram, no hay tal, porque realmente son momentos que creo que puedes hacer otra cosa. Puedes escuchar música o tocar un instrumento si te gusta o, no sé, o leer un libro, lo que te apetezca, ¿no? Pero el Kindle vale, ¿eh? El Kindle no lo voy a meter como un iPad. Pero realmente el móvil tenemos que saber dejarlo aparte. De hecho, si alguien no lo ha hecho, le invitaría a que en su teléfono móvil normalmente registre el tiempo que gastas al día o a la semana en distintas aplicaciones, que mire qué ha hecho la última semana y más de uno se va a asustar porque, claro, al final nos metemos a trozos y no lo cuantificamos, no le damos importancia. Pero cuando te dicen, en la última semana has estado 14 horas en WhatsApp, 3 horas en Instagram, y dices, ¿en serio? Junta 14 horas y tú imagínate lo que puedes llegar a hacer para jugar con tu hijo lo que te apetezca. Totalmente. Y esa es una de las ventajas, una de las cosas y acciones interesantes que planteas en el libro. Entonces, si te ayudas a nivel personal, eres mejor a nivel profesional y la gente que te rodea, pues como tú, ¿no? Vivirá mucho mejor. Yo creo que lo podemos dejar aquí. Si queréis añadir alguna cosa más, alguien quiere hacernos alguna pregunta más, encantados. Yo creo que es simplemente invitar a que compren el libro. Es decir, en Amazon o donde quieran, busquen la regla de los 3 segundos y lo compren. Creo que va a ser la mejor inversión de su vida. Es decir, lo que podemos hacer, Juan, que no lo habíamos planteado, pero podemos, a las personas que han asistido, podemos darles el primer capítulo para que abran boca. Sí, podría ser una opción. Me parece una buenísima idea, Ana. Muy buena. Vale.
Pero necesitamos saber qué ellos quieren. Entonces, yo le propongo a la gente que nos ponga en los comentarios si realmente lo quieren, porque si no hay sís, no lo enviamos. Así que vamos a esperar a ver si dicen algo, porque si nadie lo quiere, pues oye, pues ¿para qué vamos a enviar el primer capítulo gratuitamente? No tiene sentido. Si nadie quiere invertir en sí mismo y ser pobre, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? No, es un tema de decisiones. Mira, tenemos una pregunta que viene de los responsables de prensa de la editorial, que dicen, ¿es más productivo estar motivado o desestresado? Ostras, qué gran pregunta y qué difícil respuesta. Qué gran pregunta, sí. Sí. A ver, vale, yo la replantearía. ¿Por qué no puedes tener las dos cosas? Es decir, puedes estar motivado y desestresado. ¿Por qué tenemos que elegir entre estar motivado y estresado o estar desmotivado y no estar estresado? Es decir, yo creo que se pueden tener las dos cosas. Entonces, tenemos que trabajar por tener esas dos. Tenemos aquí, tenemos ya gente que está diciendo que le interesa. Yo creo que vamos a tomar nota porque creo que sí les interesa. Tenemos una persona que dice que le interesa el libro en ebook, Jaime Avilés. Lo puedes encontrar en Amazon, en la Casa del Libro. En la Casa del Libro, cualquier plataforma, en iTunes, todas. Está en todas. Sí, en Google también, en cualquier sitio están los links. Sí. Y genial. Si no, que nos lo diga, pero vamos, está en todas. Sí, está disponible. No hay excusas. Muy bien. Pues si os parece, damos por terminada la presentación. Ha sido un lujazo teneros aquí. Vale. Espero que todo el mundo se haya quedado con este libro. O sea, realmente creo que es el momento, normalmente el 1 de enero es como que te replanteas muchas cosas para cambiar. Yo creo que estamos todo el tiempo en reseteo. O sea, que ¿por qué no el día 17 de febrero plantearte la opción de dentro de 30 días, empezando desde hoy, va a ser todo diferente, va a ser mejor? Totalmente. Darte las gracias a ti, Ana, por la presentación, a Carmen por hacer posible este libro, porque sin vosotros, Carmen, esto no habría sido posible. Así que gracias de nuevo. Bueno, esto es un trabajo en equipo, siempre. Así que nada, gracias a vosotros y yo espero que la gente disfrute de este libro, que lo compre, por supuesto, claro que sí, no, pero que lo disfrute y que va a ser un gran instrumento y un gran regalo para el que lo compre. Tenemos aquí una pregunta, esto es que esta persona nos decía, Jaime Avilés, que estaba en Amazon y solo lo había encontrado en papel. En el lateral derecho viene papel y viene el link de ebook, no hay pérdida, o sea, están en el mismo... Están en los dos, puede comprar, y lo que pasa es que cuando pinchas, pues eliges la versión, si quieres la versión Kindle o quieres la versión papel, eso ya... Pero está seguro. Totalmente. Bueno, pues vemos que aquí hay un chat paralelo. Entonces, si os parece, ya estas personas ya pueden seguir la conversación por otro lado. Pero bueno, daros las gracias y nada, a por esos 3 segundos. Fantástico. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao.